Qué bueno ser casa del Señor en esta hora, en este momento. Nos bendice que podamos conectarnos y le damos gracias al Señor por su misericordia, por su amor, porque en Él encontramos esa fidelidad, la cual se ha mantenido con nosotros. Ahí donde tú estás, vamos a darle gracias al Señor por su fidelidad, por su amor y porque está con nosotros. Y como dice su palabra, si Él con nosotros, ¿quién es en nuestra contra? Padre, agradecemos este momento, el poder, Señor, conectarnos con nuestros hermanos, con nuestros amigos, Señor. Gracias por esta oportunidad que tú nos das hoy. Este momento, Señor, de alabanza, de adoración, de exclamación, de gratitud a ti, lo dedicamos directamente a ti, Señor. Gracias por tu misericordia. Gracias porque tus ojos, Señor, están puestos sobre nosotros para poder caminar en tu voluntad. Y queremos, Señor, siempre caminar en esa voluntad que es agradable, es buena y es perfecta. Y no importa las condiciones que podamos tener, sabemos de que es tu mano de poder, tu mano de misericordia, la cual nos lleva en el camino correcto, porque lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Así que, Señor, agradecemos esta oportunidad y te damos la gloria, la honra y la alabanza a aquel que es digno, aquel que está sentado en el trono, a nuestro Señor Jesucristo. Gracias te damos, Señor. Te adoramos, Jesús. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Y todo lo sabes de mí cuando miras el corazón. Todo lo puedes ver muy dentro de mí y llevas mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Cantamos juntos, hermanos. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Y todo lo sabes de mí cuando miras el corazón. Todo lo puedes ver muy dentro de mí. Llevas mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida
de lo que puedo imaginar. Yo sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz, que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz, que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz, que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Te agradecemos, Jesús. Gracias, Señor, por ese amor perfecto, por ese amor que tú has tenido con nosotros. Gracias te damos, Padre. Por tu amor hay pureza, por tu amor hay perdón. Cantando hoy te exaltamos, todo es mejor por tu amor, por tu amor hay pureza, por tu amor hay perdón. Cantando hoy te exaltamos, todo es mejor por tu amor. Recordamos bendiciones que derramaste en abundancia, oh Señor. Levantamos alabanza, cada día nos asombras, seguimos adorando lo que eres. Por tu amor hay pureza, por tu amor
amor hay perdón. Cantando hoy te exaltamos. Todo es mejor por tu amor. Acompáñanos con tus palmas ahí donde tú estás. El Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno, 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 gracias sublime, perfecto es su amor, más
Gracias te damos, Padre, por ese amor inmenso. Y hoy, Señor, podemos juntarnos y decir: oh, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno, digno, digno. Gracias sublime, perfecto es su amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste allí, ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Oh, gracias, Señor. Gracias te damos, Jesús. Nuestra vida está llena de esa gratitud, de ese amor eterno, de ese amor inmenso, de ese amor que nos trajo a ti, Señor Jesús. Gracias te damos, Señor. Oh, Señor, gracias. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Quiero conocerte cada día más, a ti, entrar en tu presencia y adorar. Revélanos tu gloria, deseamos ir mucho más en ti, queremos tu
que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Eres santo, Señor. Eres digno de recibir toda la gloria y toda la honra, Señor eterno. Y hoy nos postramos, nos humillamos ante ti, Señor. Y hoy, si tuviéramos corona, las quitamos y las ponemos a tus pies. Hoy, Señor, nuestro nivel más alto es estar a tus pies, adorándote, rindiendo nuestras vidas a ti, Señor. Gracias te damos, eterno, al alto y al sublime, al admirable, al consejero, al Padre nuestro, al príncipe de paz, aquel que venció al pecado, a la muerte, y hoy está sentado en el trono. Nos mandó al Consolador, que es el Espíritu Santo. Te adoramos, Señor, te adoramos, Jesús. Oh, eres santo, sublime, Santo eres tú. santo eres tú. Tú eres santo, 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 santo. santo eres tú. Estás sentado en el trono. Te adoramos, Y hoy te adoramos a tu majestad. oh, te A ti adoramos, estamos hoy. Te exaltamos, adoramos, oh te Señor. adoramos. Exaltado seas tú. Eres digno. Eres digno. Te damos gloria a ti. Te damos gloria a ti, Señor. Digno de toda adoración. Santo, santo, santo eres tú. Santo eres tú. Santo eres tú, Cantamos sobre ti. oh Señor, Cantamos sobre ti. eres Tu santo, grandeza, eres tu digno, fidelidad, tu tu gracia, fidelidad tu es misericordia. grande, Señor. Oh Señor, Eres santo, eres santo, 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 santo eres tú. eres santo, Gracias, Señor. santo, santo eres tú. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, oh Jesús eterno, el que era, el que es y el que ha de venir, el principio y el fin, el alfa y omega, el que trae amor, el que trae perdón, el que no escatimó ser hijo de Dios, vino por nosotros, ya que su gracia es grande, su gracia es sublime y su amor es eterno. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y hemos cantado de su amor, hemos cantado de su fidelidad, de lo grande que Él es. Y sabemos que Él es grande,
con nosotros. Pero si tú te sientes abatido, estás entristecido, tu corazón, tus pensamientos, tus sentimientos, sientes que ya todos te han abandonado, déjame decirte en esta hora, en este hermoso momento para ti, es un momento de perdón, es un momento de regresar a Jesús, es un momento que te pido, detente y ve a Jesús, el dador de vida, el dador de perdón, de amor. Si tú te has alejado del Señor o si tú no le conoces, hoy te invitamos a que tú seas o te hagas discípulo de Jesús. Ven a los pies de Jesús. Ven a Jesús, aquel que murió en la cruz por nuestros delitos, por nuestros pecados. Él llevó nuestra muerte para que nosotros pudiéramos hoy tener su vida. Y esa vida es vida en abundancia y vida eterna para ti. Así que hoy te invitamos a que tú te hagas discípulo de Jesús. A que tú, si tú te has enfriado y si tú te has alejado, ven, vuelve a los pies de Jesús. El lugar más alto es a los pies de Jesús, donde está nuestra dependencia. Dependemos de Él. No dependemos de fuerza, no dependemos más que de el Señor. Y hoy te lo presentamos. Él se llama Jesucristo, el Hijo de Dios, a quien toda la gloria es para Él. Y queremos orar por ti donde quiera que estés. Señor, hoy se están haciendo discípulos a ti. Perdona, Señor, los pecados. Perdona, Señor, la iniquidad, y entra a los corazones necesitados de ti, aquellos que están necesitados del perdón, de amor, y que todo aquello que los ha traído a destrucción hoy va a ser restablecido por el amor de Cristo Jesús. Ese amor que lo llevó a la cruz, pero Él triunfó a la muerte, al pecado, y ha resucitado. Y hoy Él entra a tu corazón para que tú puedas vivir una vida plena, para que puedas tener la vida de Jesús. Él llevó nuestras cargas. Él llevó todo aquello que era pesado y que no podíamos voltear a ver a Jesús. Hoy, Señor, estás en los corazones. Bendice, Señor. Bendice las casas. Aquel que ha sido alcanzado hoy, bendícelo. Aquel que está regresando a su casa, bendícelo, Padre, porque tú eres el digno de recibir a aquellos que son tus hijos, Señor. Y tú hoy has decidido seguir a Cristo Jesús, aquel que está sentado en el trono, a nuestro amado Jesús. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Gracias porque has estado conectado con nosotros. Tú y tu casa hoy hemos adorado y bendecido a Jesús, y sabemos de que vamos a escuchar de los milagros y las maravillas que Él ha hecho con muchas personas. Y te queremos pedir que sigas con nosotros. En unos minutos viene el consejo de la palabra del Señor, así que no te apartes de esta conexión. Nos alegra haber sido casa contigo en este momento. Dios te bendiga. Te invitamos a participar de nuestras actividades semanales. Comenzamos el martes a las 9 de la mañana con el programa Conversando con nuestro pastor. A las 7 de la noche, únete con nosotros al servicio online de oración. Miércoles, 9:30 de la mañana, servicio de damas. Jueves, 10 de la mañana, estudio ministerial. Viernes, 7 de la noche, servicio general online. El sábado iniciamos a las 9 de la mañana con Niños para Cristo. 10 de la mañana, acompáñanos en el servicio de oración. 4 de la tarde, discipulado familiar online.
5 de la tarde, Discipulado Grupo CREA. Y acompáñanos en los servicios de domingo, 8 de la mañana, 10 de la mañana y 12 del mediodía. Además, te invitamos a suscribirte a nuestro canal en YouTube, Elim Central Radio 760. Y síguenos en redes sociales, Iglesia de Cristo Elim Central y Radio 760 AM. Conéctate con nosotros y busquemos juntos más del Señor. Bendiciones, mis hermanos, qué alegría poder compartir una vez más con ustedes esta gran responsabilidad que es poder llevar la palabra del Señor a sus hogares. De verdad, gracias por hoy estar pendientes de la transmisión y por disponer hoy su corazón para recibir lo que el Señor tiene para nuestras vidas. Quiero invitarle a que ahí en su casa usted llame a los suyos y que hoy juntos podamos leer la palabra del Señor, y quiero invitarlo a tener una lectura en el Evangelio de Juan capítulo 11 y versículo 1. Juan capítulo 11 y versículo 1. Cuando usted lo tenga, por favor, diga ahí en su casa amén. La palabra del Señor nos está enseñando hoy y quiero invitarlo a que lo lea conmigo. Juan capítulo 11 y versículo 1 dice así: Y estaba enfermo cierto hombre llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de su hermana Marta. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le secó los pies con sus cabellos. Las hermanas entonces mandaron a decir a Jesús: Señor, mira, el que tú amas está enfermo. Cuando Jesús lo oyó, dijo: Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por medio de ella. Versículo 5. Y Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Quiero pedirle que hoy hagamos una oración juntos. Señor, gracias por tu misericordia y gracias por tu amor y por tu palabra para nuestras vidas. Hoy, Señor, queremos pedirte que pongas en nosotros un corazón adecuado para poder recibirla. Que nuestro corazón sea sensible, sea esa tierra fértil donde tu palabra puede ser sembrada y puede dar fruto al 100%. Gracias, Señor, por tu misericordia y por permitirnos presentarnos delante de ti, por permitirnos exponernos delante de tu palabra, que seguramente, Señor, hoy nos va a consolar, nos va a fortalecer, nos va, Señor, a llenar de esperanza, pero también nos va a corregir, nos va a instruir, nos va a ubicar para que caminemos el camino que tú quieres que andemos. Aquí estamos, Señor, en el nombre de Jesús. Usa mi vida para que yo pueda ser de bendición a mis hermanos ahí en casa. Y, Señor, en el nombre de Jesús te pido que mis hermanos puedan, Señor, recibir esta palabra con gozo. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos, por estar acá con nosotros. Qué difícil es poder mantenerse firme y tener esperanza en momentos de angustia. Qué difícil es poder, en medio de la época que hoy vivimos, poder mantener nuestra fe puesta en el Señor y tener la certeza de que, como dice su palabra, la fe es la certeza de lo que se espera, es la convicción de lo que no se ve. Y qué difícil es mantener la certeza de que aquello que hoy clamamos lo podemos seguir esperando, de que aquello que hoy esperamos lo vamos a ver. Qué difícil es hoy poder mantener la certeza en eso, sobre todo en el tiempo en el que vivimos, porque vivimos en un tiempo donde, como se dice, lo que se ve, se cree. Y cuando usted se pone a pensar en lo que hoy el mundo está viviendo, lo que hoy cada uno de nosotros estamos viviendo en casa, las situaciones que nos está tocando sobrellevar, la enfermedad, la escasez, la dificultad para poder trabajar, para poder congregarnos, esa inseguridad que se siente cuando uno sale a hacer compras. Qué difícil es ahora poder vivir
una vida llena de gozo, llena de esperanza, llena de fortaleza y llena de fe. Es difícil. Y creo que, estoy seguro que lo que hoy vamos a hablar va a bendecir su vida como ha bendecido la mía, porque me ha ubicado y me ha recordado verdades que por causa de las muchas preocupaciones y de las muchas ocupaciones hemos olvidado tener clara en nuestras vidas. Verdades como el hecho de que el Señor nos ama. Verdades como el hecho de que el Señor siempre tiene un plan para nuestras vidas. Verdades como el hecho de que Él tiene cuidado de nosotros y de que somos sus hijos y de que Él es nuestro Padre. Y hoy leemos en el Evangelio de Juan capítulo 11, se nos narra la situación que vivió esta familia, una familia como usted y como la suya y como la mía, una familia que estaba pasando situaciones como las que posiblemente ahora a usted le toca pasar en su familia y como le ha tocado pasar a mi familia. Una situación de enfermedad, una situación donde ellos necesitaban ver la misericordia y el amor de Dios, donde ellos necesitaban ver un milagro de Dios obrando a su favor. Y estoy seguro que en casa hay muchas personas que están viendo familiares enfermos en estos días. Estoy seguro que ahí en casa hay muchas personas que están viendo necesidad económica en su familia. Y esto seguramente, definitivamente afecta nuestra forma de pensar y afecta la forma en la que nos conducimos día tras día. Y una de las primeras cosas que vemos en el Evangelio de Juan en el capítulo 11, en el verso 2 y 3, es que Jesús conocía a estas personas. Jesús conocía a Marta, conocía a María. María había derramado perfume en sus pies y los había secado con sus cabellos. Y además notamos que las mujeres le dicen: Lázaro, al que tú amas. Era gente a la que él conocía, gente con la que él seguramente había compartido quizá una comida, gente a la que no era indiferente para él, era gente cercana a él. Por eso estas mujeres dicen: Lázaro, al que tú amas. Él les conocía, como nos conoce a nosotros, como le conoce a usted, como le conoce a sus hijos, como conoce a mí, como conoce a mis hijos. Él conocía, el Señor les conocía, no eran personas ajenas a él, eran gente que estaba cerca de él. Y cuando uno piensa en esto, y le hablo de todas las situaciones que estamos viviendo como sociedad y como iglesia de Cristo, como el cuerpo de Cristo que somos, usted en casa y nosotros acá, porque nosotros también pasamos muchas necesidades iguales que las suyas, es necesario que pensemos por un momento en quién está puesta nuestra confianza en el tiempo de angustia. Y hoy yo le pido que usted le pregunte a su esposa, y esposa pregúntele a su esposo, pregúntenle a sus hijos: ¿en quién está puesta nuestra confianza en tiempos de angustia? ¿En quién está puesta nuestra confianza? ¿A quién vamos a buscar en momento de tribulación? Una de las primeras enseñanzas que este pasaje nos deja es que en el momento de la angustia, ellas fueron con quien podía darles una solución, fueron con quien podía darles esperanza. Ellas no se dirigieron a otro lugar, ellas no fueron al banco a ver cuánto tenían para ver si iban a poder sobrevivir la pandemia. Ellas no fueron a ver si su seguro estaba vigente por si llegaban a enfermarse. Ellas no fueron a ver qué tan saludables estaban para ver si Lázaro iba a poder soportar la enfermedad. Lo primero que se menciona acá es que en el tiempo de angustia, en el momento de la tribulación, ellas pusieron su confianza en el Señor y fueron y mandaron mensajeros a decirle: Señor, el que tú amas está enfermo. Está enfermo. ¿En quién ponemos nuestra confianza en momentos de tribulación y de angustia? ¿En qué está puesta nuestra confianza? Después de entender esto, quiero decirle que la situación que sucedió no fue la más esperanzadora, pero algo sí es cierto. El versículo 4 les dice lo siguiente: cuando Jesús lo oyó, dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por medio de ella.
Y esto debe ser para nosotros un recordatorio de que no importa la situación que estemos pasando, en medio de lo fuerte que sea, pueden ser problemas familiares, puede ser apretura económica, puede ser enfermedad y quizá puede ser incluso la misma muerte. Pero en medio de eso, yo quiero recordarle hoy primeramente, hermano, Dios tiene un plan. Dígale ahí usted a su alma hoy: alma mía, bendice a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Y dígase a usted mismo hoy y recuerdes en el nombre de Jesús: Dios tiene un plan. Esta enfermedad, esta escasez, este proceso, esta pandemia no es para muerte, sino para la gloria de Dios y para que el Hijo de Dios sea glorificado por medio de ella. No debemos olvidar entonces, Dios tiene un plan. Y es que, mire hermano, en medio de la necesidad es importante recordar que hemos sido llamados conforme a un propósito. ¿Y sabe por qué es importante recordar que hemos sido llamados conforme a un propósito? Porque la Biblia dice que a los que aman al Señor y han sido llamados conforme a un propósito, todas las cosas les van a ayudar a bien. Es importante que nosotros entendamos para nuestra vida que sus planes son de bien y no de mal. Esto debe producir en nuestras vidas esperanza. Y alguno de ustedes podría decir: sí, hermano, pero lo que pasa es que eso es para todos aquellos que sufren por causa del evangelio. Pero los problemas en los que yo me encuentro metido no son por causa del Señor, son por causa de mis malas decisiones, son por causa de que sobregiré una tarjeta, son por causa de que fui irresponsable con esto, fue por causa de X o Y razón. No sé cuál es el problema en el que usted se encuentra metido y usted entiende que en esto el Señor no lo metió, sino que usted mismo se metió por causa de las decisiones que tomamos. Pero yo quiero recordarle hoy que aun cuando Dios no sea el responsable por lo que usted está viviendo en su casa o está viviendo con su familia, al final todas las cosas van a ayudar a bien. Aún las consecuencias de sus malas decisiones y de mis malas decisiones, el Señor las va a utilizar para glorificar su nombre y para que se pueda ver la obra del Hijo de Dios en nuestras vidas. Y eso debe producir gozo. Y si usted cree eso, si usted entiende eso, yo quiero invitarle a que en su casa usted diga amén. Porque es maravilloso entender que el Señor tiene un plan, aun cuando Él no es el que nos metió en esa situación en la que hoy nos encontramos. El versículo 5 nos recuerda algo que también debemos tener presente todos los días de nuestra vida. El versículo 5 dice: Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. El Señor le ama. Y yo le quiero recordar que eso es importante porque eso fue lo que nos enamoró y lo que nos convenció para venir a los pies del Señor Jesucristo. Que Él nos amó primero, no nosotros primero a Él. Él nos amó primero y su amor no varía, su amor no cambia, su amor permanece para siempre. Y eso es algo que debe fundar, que debe ser un fundamento en nuestra vida. No importa el proceso en el que estemos pasando, Jesús nos ama, como amaba a Marta, a su hermano y a Lázaro. Y esto debe ser algo que en medio de cualquier situación que nos toque enfrentar, debe ayudarnos a mantener la claridad en nuestros pensamientos. El entender que Jesús nos ama, que Dios nos ama, debe ser algo que tenemos claro, porque en medio de los procesos las cosas se ponen tan difíciles de enfrentar a veces que la duda puede entrar a mi corazón. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero a mí sí me ha pasado. Yo en medio de tribulación, en medio de enfermedad, en medio de los procesos que nos toca vivir como familia, yo he olvidado muchas veces eso y ha entrado duda en mi corazón. ¿De verdad será que el Señor me ama? Porque es que tanto dolor. ¿Por qué tengo que sufrir una cosa vez tras vez? Y cuando las cosas ya comienzan a mejorar, otra vez vuelven a empeorar. ¿Será que de verdad el Señor me ama? La duda puede entrar a mi corazón. Y la duda ha entrado a mi corazón. Y estoy seguro que allá en casa a usted también le ha pasado. Pero es importante que tengamos claro que a pesar de las situaciones, el Señor sigue amándonos. Debe estar tan claro que el Señor nos ama. Porque como podemos ver en el siguiente versículo, el versículo 6 de este capítulo 11, la forma de orar de Jesús
no siempre va consecuente o de acuerdo con lo que nosotros creemos. Y podemos ver en esta narración que el Señor primero les dice: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios y para que el Hijo de Dios sea glorificado. Pero en el versículo 6 vemos algo que a nosotros nos haría dudar entonces de cómo el Señor maneja sus planes. Pero el Señor es perfecto en todo lo que piensa, porque mire lo que dice: cuando oyó pues que Lázaro estaba enfermo, entonces se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Y yo no sé qué pasaría por la mente de los mensajeros de Marta y de María, pero van y escuchan que el Señor les dice: esta enfermedad no es para muerte. Y ven que Jesús se acomoda y se queda 2 días más en el lugar para seguir obrando en otras situaciones. Perdóneme, hermano, cuando usted tiene una emergencia, usted lo primero que hace es llamar al número de emergencia, llamar a la ambulancia, llamar al seguro, llamar a los bomberos, o tomar un bus, tomar un taxi, un Uber y irse directamente al hospital. Y eso para nosotros es lo más lógico, pero lo que para el Señor fue lógico en ese momento y fue importante era quedarse 2 días más en donde estaba para poder seguir haciendo su obra, a pesar de que Lázaro, al que él amaba, se encontraba pasando por enfermedad. A mí me cuesta entender la voluntad del Señor, pero debo tener siempre presente que la voluntad del Señor es buena, es perfecta y es agradable. No es comprensible a mí, no es entendible a mi forma de pensar, pero sigue siendo la voluntad de Dios buena, perfecta y agradable. En el versículo 6 al 15 se nos narra una serie de acciones de parte de Jesús que a cualquiera de nosotros nos harían dudar de su deseo de obrar en nosotros, de obrar en medio de nuestro problema. Él estaba cerca del lugar, estaba a 1 día o 2 días de camino. Y cuando decide tomar el camino que lo podría llevar a Betania, Él les dice: vamos a Judea, que no era precisamente Betania. Se encontraba cerca, pero no era Betania. Y Él se dirige hacia Judea y se detuvo allí 2 días más. ¿Qué pasaría por la mente de Marta y de María? ¿Qué sentimiento había en su corazón? Ellas estaban viviendo situaciones como las que usted y yo estamos viviendo hoy. Clamaron al Señor, pidieron ayuda al Señor, supieron a quién tenían que ir en momento de angustia y oraron, clamaron, mandaron un mensajero, enviaron su mensaje, como cuando usted y yo nos encontramos en medio de la enfermedad, nos encontramos en medio de la escasez y clamamos al Señor porque tenemos la certeza de que Él nos está escuchando y creemos que Él va a obrar, y así es. Pero no va a obrar conforme a nuestra voluntad, sino va a obrar conforme a lo perfecto de su voluntad y de su plan. Pero en medio de eso, ¿qué es lo que pasó por la mente y el corazón de Marta y de María? ¿Qué fue lo que salió de su boca? En medio de tribulación, de mi boca no ha salido siempre palabras agradables y de confianza. Y estoy seguro que también en su familia no ha sucedido lo mismo. Muchas veces en mi caso les puedo decir que cuando he pasado por necesidad y cuando he afrontado situaciones difíciles con mi esposa, no ha salido precisamente un: Señor, yo sigo esperando tu voluntad de mi boca, sino que han salido palabras de desaliento, palabras de un corazón cargado, de un corazón afligido, de un corazón también que pierde de vista la fe, que pierde de vista el que sigue siendo un servidor del Señor, de que sigue siendo su hijo y de que debe mantener un testimonio. Y quizá esto también sucedió con Marta y con María en medio de ese tiempo en el que Jesús retardó su llegada. O bueno, ellos creían Jesús retardó su llegada. Porque nosotros podemos pensar de una forma, hermano, pero como hemos cantado, aun cuando no podemos ver, Él está obrando. Él está obrando. Él está obrando. Él está obrando. Esperar en el Señor, hermano, no es fácil. Sobre todo cuando pareciera que el mensaje no tiene sentido. Porque los mensajeros que venían de escuchar a Jesús
le dijeron a Marta y a María: dice el Señor que esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria del Señor. Pero a los 4 días Jesús aún no había llegado y su hermano ya había muerto. Me dijeron que esta enfermedad no es para muerte, pero mi hermano murió. Me dijeron que en medio de la necesidad del Señor es mi provisión, pero no tengo el dinero para pagar. Me dijeron que el Señor es mi sanador, pero mi hermano, mi familiar, mi padre, mi esposo está en una cama de hospital y no he podido verlo. Y sigo clamando, llevo ya días clamando y no sucedió. ¿Qué pasaría por el corazón y la mente de Marta y María? Muchos de nosotros hemos escuchado mensajes de esperanza y palabras poderosas que nos llenan de fortaleza y de ánimo, y hemos cantado con fe cantos como ese: Señor, aunque no pueda haber, está sobrando. Aunque no pueda haber, está sobrando. Siempre está sobrando. Y cuando lo cantamos nos llenamos de fe, pero en el momento de esperar pareciera que tiene sentido para todos los demás, pero para nosotros que estamos viviendo la angustia, esa canción, esa palabra pareciera que no funciona. Y era quizá lo que estaba sucediendo en la mente y el corazón de Marta y de María. Nuestros pensamientos nos pueden traicionar, hermanos, en medio de la tribulación y de la angustia, y nos pueden hacer pensar que Dios se olvidó de nosotros. ¿Qué pasó, Señor? ¿Por qué no has venido? ¿Por qué no has obrado en medio de mi necesidad? ¿Por qué sigues tardando, Señor, para responder a mi petición? ¿Le ha pasado, hermano? A mí sí me ha pasado. Por eso la importancia de tener claro el versículo 5 que leíamos hoy. El Señor nos ama. Y para Marta, para María, esto era importante. Lázaro ya había muerto, pero ellos necesitaban seguir teniendo claro que el Señor les amaba a ellos. Decir Jehová Dios dio, Jehová Dios quitó, en medio de abundancia es fácil. Pero cuando usted está pasando por la necesidad, decir Jehová dio, Jehová quitó, nos hace convertirnos en ese Job que sufre la situación. Y eso es otra cosa, hermano. Ser ese Job que dice Jehová Dios da, Jehová Dios quita, sea el nombre de Dios bendito, no es fácil. Es fácil leerlo, es fácil predicarlo, es fácil enseñarlo, pero vivirlo no es sencillo. Pero es necesario creerlo. Es necesario aferrarnos a esas palabras. El versículo 21 y 32 nos dicen y nos narran que cuando María y Marta vieron a Jesús, ellas dijeron lo siguiente: si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. ¿Cuántas veces dije yo eso? Si hubieras estado aquí, mi padre no hubiera sido asesinado. Si hubieras estado aquí, mi familia no pasaría tanta necesidad. Si hubieras estado aquí, mi esposa no hubiese enfermado. Si hubieras estado aquí, mi familiar no hubiera fallecido. Si hubieras estado aquí. Y hoy quizá usted se encuentra en esa situación y dice: Señor, si hubieras estado aquí, esto no habría pasado. Si hubieras estado aquí. Esa es una frase que seguramente ha resonado en muchas de nuestras oraciones. En mis oraciones ha sucedido. Y estas mujeres ahora se encontraban afligidas, se encontraban tristes. No solo por el hecho de que su hermano, al que Jesús amaba, había partido a la presencia del Señor, sino también porque Jesús no había llegado a tiempo, según ellas. Aceptar la voluntad de Dios, hermano, cuando la respuesta no es lo que nosotros queríamos, es difícil. Cuando usted ora algo y la voluntad de Dios no va con lo que usted ora, eso es muy difícil. Pero debemos recordar que la voluntad de Dios sigue siendo perfecta. En ocasiones el dolor es tan profundo que nos ciega a ver que Dios está haciendo una obra maravillosa alrededor de nosotros y en nuestra vida. Pero ¿cómo va a ser eso? ¿Cómo va a ser que en medio del dolor Dios esté haciendo una obra maravillosa en mi vida? En la vida de estas mujeres sucedió. Y yo le aseguro que si usted por un momento
en medio del dolor, vuelve su vista al Señor, que tiene planes perfectos de bien y no de mal para nosotros. Si usted vuelve su vista a Él, yo le aseguro que usted va a poder observar y usted va a poder ver cómo el Señor sigue obrando en su tribulación, en su angustia, en su enfermedad, en el momento de la situación difícil. En el versículo 23 de ese capítulo 11 podemos encontrar lo siguiente. Dice así: entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, fue al encuentro, pero María se quedó sentada en casa. Versículo 21. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Aún ahora yo sé que todo lo que le pidas a Dios, Dios te lo concederá. Y Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Y Marta le contestó: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día final. Y Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Él le dice: tu hermano resucitará, y ella le dice: sí, yo sé que va a resucitar el día de los muertos, pero el día en el que tú vengas, Señor, y ese día va a resucitar juntamente con todos los demás. Pero ahora mi hermano está muerto y tú no estabas aquí. Y empezó una especie de reclamo con mucho respeto, claro, porque entendía ella que él era el Hijo de Dios. Pero él al final le pregunta: ¿crees esto? Mi hermano resucita, tu hermano resucitará, sí, pero aún no lo veo resucitado. Sé que va a resucitar el día de la resurrección. Y él le dice: yo soy el camino, la resurrección y la vida. ¿Crees en esto? Y ella dice: sí, pero aún mi hermano está muerto. Señor, yo creo que tú eres mi sanador, pero mi hermano está enfermo. Yo creo que tú eres mi sanador, pero hay familia que está en el hospital. Yo creo que tú eres mi proveedor, pero mi bolsillo sigue vacío y sigo sin encontrar un empleo. Sí creo, pero no para la situación que estoy viviendo ahora. Esto mismo que usted y yo vivimos hoy era la situación que Marta y María estaban enfrentando en este momento. Y el versículo 31 nos narra que no eran solo ellas las que estaban viviendo y padeciendo este drama familiar. Había un pueblo alrededor observando qué era lo que iba a suceder. Y hoy nosotros nos encontramos en situación similar. Estamos viviendo tiempo difícil, estamos viviendo tiempo de angustia, y no solo nosotros lo estamos viviendo, hay más gente que lo está viviendo, hay más gente que está pasando situación difícil. Pero mi hermano, yo quiero decirle que todos ellos que están viendo todo lo que estamos viviendo van a glorificar el nombre de Dios cuando vean que aún en medio de la angustia el Señor obrará en favor nuestro, que aún en medio de la enfermedad el Señor seguirá siendo nuestro sanador, que aún en medio de la escasez nosotros con nuestra boca seguiremos declarando, no solamente por una cuestión religiosa, sino por el hecho de que creemos en eso, que el Señor sigue siendo nuestro proveedor. Había mucha gente consolándola, había mucha gente consolando a estas dos hermanas, pero para ellas no era suficiente que hubiera gente consolándolas. Ellas necesitaban el consuelo del Señor. Por eso, hermanos, es importante que cuando nosotros tengamos la oportunidad de consolar a alguien que está pasando por necesidad, no lo hagamos con palabras de humana sabiduría o con palabras rebuscadas para que ellos se sientan bien y se sientan animados nada más. Cuando nosotros fortalezcamos el corazón de nuestros hermanos, es necesario que sea con palabra de Dios, porque allí es donde Dios va a obrar. Recuerde usted que la palabra del Señor nunca regresa vacía, sino que cumple su propósito. Por eso, si usted hoy está pasando por enfermedad, yo le recuerdo que el Señor dice que por sus llagas usted y yo hemos sido curados. Yo le recuerdo eso, porque esa es palabra viva y eficaz
Es más penetrante que una espada de dos filos. Y para nosotros que hemos tenido un corazón que ha sido tierra donde el Señor puede sembrar, esa palabra puede dar fruto al 100%. Y eso quiere decir que no solamente va a fortalecer su vida y la de su familia, sino que en el momento de angustia esa misma palabra va a ser la que usted va a llevar al que tiene necesidad. Y esa misma palabra va a dar fruto también en el corazón de aquellos que están pasando por necesidad. En el versículo 23 se nos muestra que Dios no es ajeno a nuestra situación, que Dios no está solamente observando cómo usted y yo pasamos por la tribulación o cómo sufrimos. La Biblia dice en el versículo 33 que el Señor fue conmovido. El Señor se conmovió, se volvió, tuvo empatía con lo que estaba viviendo Marta y María. Y dice la Biblia que cuando María llegó a donde estaba Jesús, al verle se arrojó entonces a sus pies y le volvió a repetir: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y cuando Jesús la vio llorando, y a los judíos que vinieron con ella llorando también, se conmovió profundamente en el espíritu y se entristeció y dijo: ¿dónde le pusiste? Y le dijeron: Señor, ven y ve. Y Jesús lloró. Jesús lloró. Él entendió el dolor que estaba pasando esta familia. Él entendió la carga y la tribulación que estaban pasando en su corazón. Y Jesús lloró juntamente con ellos. Es necesario que nos expongamos delante del Señor y que traigamos nuestra necesidad a sus pies para que Él pueda ver también nuestra necesidad y pueda ser movido por su misericordia, pero no solamente por nuestras lágrimas, sino por el amor que Él tiene para cada uno de nosotros. No olvide, mi hermano, que usted sigue siendo su hijo. No olvide, mi hermano, que Él sigue siendo su padre. Necesitamos tener eso en nuestro corazón y en nuestra mente. No debemos olvidar lo primero que hablamos. El Señor, a pesar de la situación en la que nos encontramos, sigue teniendo un plan. El Señor, a pesar de la situación en la que nos encontremos y a pesar de lo que hayamos dicho en medio de la espera, nos sigue amando. A pesar de lo que hayamos dicho en medio de la enfermedad, a pesar de que las palabras con las que nosotros nos hayamos expresado no hayan sido palabras de fe, Él sigue obrando en nosotros y va a obrar y va a seguir manifestando su misericordia por el amor que tiene para con nosotros. Y es que su amor no está condicionado por lo que sale de nuestra boca. Su amor está dispuesto para nosotros porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Su amor no depende de lo que usted dice. Él ya mostró su amor antes de que usted le amara. Nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Y aún en el tiempo de la angustia, cuando de nuestra boca no hayan salido palabras que dijeran Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Dios bendito, aún a pesar de eso, mi hermano, yo le recuerdo, Él nos sigue amando. No importa qué tanto usted se haya alejado, no importa qué tanto yo me haya alejado en medio de la tribulación, porque la tribulación en ocasiones nos aparta del Señor y nos aleja de Él por causa de la dureza de nuestro corazón, pero el Señor sigue estando cerca aún cuando nosotros nos sintamos lejos, porque Él es fiel a pesar de nuestra infidelidad. Qué maravilloso es después leer esto. Versículo 38 dice: entonces Jesús, de nuevo, profundamente conmovido en su interior, fue al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta sobre ella. Muchos de nosotros, por causa de la tribulación, por causa de la enfermedad, por causa de la escasez, nos sentimos así, como estaba este hombre Lázaro, muertos, metidos en medio de una cueva y todavía con el peso de nuestro pecado sobre nosotros. Pero cuando nos encontramos así, debemos recordar lo que el Señor dijo. Lo primero que Él dijo es: quiten la piedra.
Y aun cuando nosotros ya no creamos que hay esperanza, porque miren lo que le dijo Marta, hermana del que había muerto, le dijo: Señor, ya hiede, porque hace 4 días que murió. Quizá en nuestro corazón nosotros pensamos: Jesús, ya esto es demasiado tarde, ya no hay esperanza para mi hijo que se alejó de ti. Señor, ya es demasiado tarde, ya no hay esperanza para mi matrimonio. Señor, ya es demasiado tarde, ya no hay esperanza para el cuerpo enfermo de mi familiar. Ya no hay esperanza, el diagnóstico ya fue dado. Pero el Señor dice: quiten la piedra. Y Jesús le vuelve y le repite, y en el versículo 40 le dice: no te dije que si crees verás la gloria de Dios. Hermano, mi hermana, yo sé que la situación ha sido difícil y quizá nosotros creemos que el Señor no llegó a tiempo. Quizá para nosotros ya no hay esperanza o nos sentimos como que ya no hubiera esperanza. Pero yo quiero recordarle que sí tenemos una esperanza en el tiempo de angustia, en el tiempo de enfermedad, en el tiempo de escasez. En medio de esta pandemia hay una esperanza para nosotros. Aún si la muerte ha tocado a nuestra familia, hay una esperanza para nosotros. Y el Señor nos recuerda: no te dije que si crees verás la gloria de Dios. Y hoy yo le recuerdo en el nombre de Jesús esas palabras. No nos ha dicho el Señor que si creemos veremos su gloria manifestada en nuestra familia. Aún para la muerte el Señor nos ha dado una esperanza y dice: los muertos en Cristo resucitarán primero, y los que vivimos seremos arrebatados juntamente con ellos. Alguien dijo por ahí: lo único que no tiene solución es la muerte. Pero para los que creemos en Cristo, yo sé, el dolor ha sido difícil, pero tenemos esperanza en Él, porque Él es fiel a sus promesas. Y Él nos dice y nos recuerda: no te dije que si crees verás la gloria de Dios. Entonces quitaron la piedra, y Jesús alzó los ojos a lo alto y dijo: Padre, hoy te doy gracias porque me has oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, gritó con voz fuerte: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió. Los pies y las manos estaban atadas con vendas y el rostro envuelto con un sudario. Y Jesús les dijo: desátenlo y déjenlo ir. Estamos pasando situación difícil, pero el Señor hoy está gritando: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Y aun cuando usted se crea muerto por causa del pecado, el Señor nos dice hoy: Lázaro, ven fuera. Yo vine a tu casa. Quizá tú lo tuviste por tardanza, pero yo tenía un plan perfecto. Y aún en medio de la enfermedad, en medio de la angustia y de lo que estás viviendo, yo quiero decirte que si crees verás la gloria de Dios. Y aún en medio de la misma muerte, te recuerdo que hay una esperanza para ti. Y si te sientes hoy como este Lázaro que acababa de salir de la tumba, vendado, con la boca tapada, no sé cómo se encontraba este hombre envuelto, pero si tú te sientes así, yo te quiero recordar también que Él dice: desátenlo y déjenlo ir. Él dice que ha venido a dar libertad a los cautivos, y esos muchas veces hemos sido nosotros por causa de la tribulación, por causa de la enfermedad, por causa del pecado en el cual nos hemos metido. Y hoy, viviendo las consecuencias de ese pecado, quizá nos sentimos sin solución, pero el Señor nos dice: desátenlo y déjenlo ir. Ese es el amor del Señor que quiere mostrarse hoy a tu vida. Ese es el plan perfecto del Señor que Él quiere mostrar hoy a tu vida, y con el cual quiere recordarte que aun cuando tú no le puedas ver, y quizá tú creas que no le has visto en medio del proceso que estás viviendo, Él sigue obrando. Todo este proceso no fue solamente para Marta y para María y para Lázaro. Fue para que el nombre de Dios fuera glorificado, pero además fue para que todos los que estaban alrededor de ellos pudieran ver la gloria de Dios. Y hoy yo te quiero recordar que el proceso ha sido difícil, la situación ha sido compleja, pero los que están alrededor tuyo van a glorificar el nombre de Dios, porque han visto que a pesar de todo, tú has mantenido tu mirada puesta en Él, y el Señor ha sido fiel a pesar de nuestra infidelidad. Y yo quiero leerte lo que dice el Salmo 40. Dice: yo
puse mi esperanza en el Señor y Él inclinó su oído y escuchó mi clamor. Qué maravilloso es poder leer eso hoy de parte del Señor. Pero yo quiero invitarlo a que lo leamos juntos. Dice así: yo puse mi esperanza en el Señor. Salmo capítulo 40, léalo conmigo por favor. Dice así: yo puse mi esperanza en el Señor y Él inclinó su oído y escuchó mi clamor. Me sacó del hoyo de la desesperación, me rescató del cieno pantanoso y plantó mis pies sobre una roca. Me hizo caminar con paso firme, puso en mis labios un nuevo cántico, un cántico de alabanza a nuestro Dios. Muchos vieron esto y temieron y pusieron su esperanza en el Señor. Dichoso el hombre que confía en el Señor y no en gente soberbia y mentirosa. Tú, Señor, mi Dios, has pensado en nosotros y has realizado grandes maravillas. No es posible hablar de todas ellas. Quisiera contarlas, hablar de cada una, pero su número es incontenible. Mi hermano, yo quiero recordarle que el mismo Dios que ha obrado en el pasado en favor nuestro sigue siendo el mismo Dios que obrará en nuestro favor. Pero es importante que nuestra esperanza en medio de todo esto esté puesta en el Señor. Estas mujeres vieron a su hermano morir y estoy seguro que el dolor era incomparable. Era terrible, sobre todo porque habían puesto su confianza en el Señor, como usted y yo lo hemos hecho. Pero en medio de la muerte el Señor se glorificó. Y hoy quizá usted está pasando por escasez, está pasando por enfermedad, está pasando por la pérdida de un familiar. Pero yo quiero pedirle en el nombre de Jesús que, como dijo el salmista, usted también mantenga su esperanza en el Señor. Y porque Él ya ha inclinado su oído y ha escuchado su clamor. Y quizá usted hoy tenga por tardanza lo que el Señor está haciendo en su vida, pero yo quiero recordarle que el Señor sigue teniendo un plan, y yo quiero recordarle que el Señor nos sigue amando. Yo quiero recordarle que Él nunca llega tarde. Y yo quiero pedirle que ahí en su casa usted levante sus manos al Señor, donde usted se encuentre. Si usted va hoy manejando, si usted hoy está todavía trabajando, yo quiero pedirle que su corazón hoy esté reforzado y esté fortalecido en eso. El Señor inclinó su oído y escuchó mi clamor. Él está escuchando hoy su clamor, como escuchó el clamor de Marta y de María. Y Él está orando, aun cuando usted no le puede ver. Quiero pedirle que ahí en su casa, usted un momento, si usted tiene la posibilidad y el tiempo de hacerlo, quiero pedirle que levante sus manos al Señor. Y quiero que primeramente piense en cuál ha sido su actitud para afrontar la tribulación y la angustia. Quizá al igual que mi persona, de su boca no han salido palabras de bendición ni palabras como las de Job. Pero estoy seguro que en medio de este tiempo el Señor se está moviendo y está tocando su corazón para recordarle que hay alguien a quien podemos ir. Estas mujeres desde un principio supieron a quién ir. Y aunque tuvieron por tardanza la obra del Señor se hizo. Y los que estaban cerca de ellos vieron el testimonio de la obra de Dios en su vida. Y de la misma forma, hoy el Señor quiere que creamos que su obra manifestada en nuestra familia va a servir como un testimonio para todos aquellos que no creen aún. Así que hoy en el nombre de Jesús quiero pedirle que ahí en su lugar, con sus manos levantadas al Señor, le diga al Señor: ayúdanos. Ayúdame, Señor, a no olvidar en medio de todo lo que nos va a tocar vivir, porque sabemos que la tribulación, que la angustia, que los procesos difíciles no serán solamente hoy, sino que habrán más en nuestra vida. Pero en medio de todo eso, yo hoy te pido, Señor, hoy te pedimos en el nombre de Jesús, como tus hijos que somos, que entendamos que tú no nos has dejado de amar. Señor, que en medio de la situación difícil, por difícil que sea, no nos haga perder la vista de tu palabra. No nos haga perder la confianza en lo que tú ya has dicho acerca de nosotros. Hoy perdónanos si en nuestro corazón ha habido duda. Hoy perdónanos si hemos hablado cosas que no debíamos con nuestra boca. Perdónanos y ayúdanos para que podamos recordar
que siempre tú tienes un plan. Que aun cuando tu voluntad no sea lo que hemos orado, Señor, tengamos el corazón para seguir creyendo que tú eres nuestro sanador, que tú eres nuestro proveedor, que tú eres la resurrección y la vida. Que podamos seguir creyendo que en ti vamos a hallar vida y vida en abundancia. Que podamos creer, Señor, que tú nos vas a consolar en medio de la angustia. Que tú mismo, Señor, con tu palabra nos vas a consolar. Que tu Espíritu Santo va a obrar en nosotros en medio de esto y nos va a ayudar a salir de la depresión y de todo lo que ha provocado la tribulación y la angustia. Que veamos en nuestra vida libertad como la vio Lázaro, incluso de la misma muerte. Que podamos creer, Señor. Que tengamos presente que tú ya has vencido al mundo y que lo que hoy pasamos no es ajeno a ti. En el nombre de Jesús, que tengamos presente, Señor, en nuestra vida que estás cerca de nosotros y que los que están cerca de nosotros verán tu obra en nuestra vida y glorificarán tu nombre. Que nos podamos mantener firmes en seguir creyendo que tú no llegas tarde, que tienes un plan perfecto y que tu voluntad es lo mejor que puede pasarnos a nosotros y a nuestra familia, aun cuando tu voluntad sea difícil de vivir. Que se haga tu voluntad, Señor, y no la nuestra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mi hermano, que el Señor le bendiga y que esta palabra que hoy hemos escuchado nos dé fortaleza, nos dé aliento, nos dé esperanza, pero también que nos recuerde que hay mucho que debemos corregir en nuestro caminar en el Señor, pero sobre todo que recordemos que Él siempre llega a tiempo y que tiene un plan perfecto. Lo que hoy usted y yo vivimos no es para muerte, es para que la gloria de Dios sea manifestada a nosotros y a los que están cerca de nosotros. Que el Señor le bendiga